Buenos días tengan todos ustedes. Hoy hablaré del teatro mexicano. Empecemos. Historia del teatro de México. La historia del teatro de México se inicia en la época prehispánica, con representaciones dramáticas ligadas a mitos y rituales religiosos. Durante la conquista de México por España, el teatro se convirtió en un elemento de evangelización, con el predominio de los temas religiosos. Al principio, obras como los autos sacramentales o las pastorelas se representaban en las lenguas nativas, hasta que el español se impuso como la única lengua reconocida. Con el auge de la Ilustración empiezan a explorarse otros géneros, aún bajo una fuerte influencia europea, hasta que tras la victoria de la República en el siglo XIX empieza a desarrollarse temas y estilos nacionales que evolucionaron con el tiempo para adaptarse y reflejar los cambios en el país. El teatro durante el siglo XIX y el XX. A inicios del siglo XIX, la inestabilidad se vuelve signo de la época y el teatro no escapa de la crisis que se prolonga, a lo largo de la centuria, entre levantamientos y azonadas frecuentes. No obstante, se construyen nuevos teatros. A pesar de los gastos de la Guerra de Independencia, el interés en el teatro era emergente, se leían obras nacionales y extranjeras. El Tartufo de Molière fue traducida por el mismo cura Miguel Hidalgo. Cuando llegó el triunfo de la causa insurgente, el teatro mexicano aún estaba bajo una fuerte influencia española. Surgieron autores de gran importancia que trajeron modelos europeos a México, como José Joaquín Fernández de Lizardi, autor de El Periquillo Sarmiento, Manuel Eduardo de Gorostiza, Fernando Calderón y Beltrán y Francisco González Bocanegra, entre otros. Con la caída del imperio de Maximiliano, la victoria de la República, cimentada en la Constitución de 1857, y ciertos periodos de paz, se permitieron un mayor desarrollo de las artes e incluso propiciaron el auge del teatro. Un papel importante en la creación y difusión artística fue el desempeñado por las nuevas instituciones académicas y educativas que, a pesar de centrar su atención en lo que Europa producía, fomentaron los ánimos nacionalistas. A mediados del siglo XIX se realizan esfuerzos por estabilizar y profesionalizar la acción teatral, es por ejemplo empezar a retribuir el trabajo de los dramaturgos y formar actores. La Academia de Letrán desapareció, pero Francisco Zarco fundó el Liceo Hidalgo, que bajo la dirección de Ignacio Manuel Altamirano, que entonces vio su mejor momento. Se inaugura el Teatro de los Autores, que buscaba el promover obras nacionales. La creación del Teatro del Conservatorio significaría la formación sistematizada de actores, para dar pie a la fundación de la Sociedad de Autores de Teatro, en 1902. El porfiriato se caracterizó por el auge de un progreso en la construcción de teatros, al estilo francés. Ejemplo de ello es la magnífica construcción del Palacio de Bellas Artes en 1904, que se vio abruptamente interrumpida por el inicio de la Revolución. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Ciudad de México presentaba una variedad considerable de actividades y distracciones, públicas y privadas, capaces de ocupar las horas de ocio, tanto diurnas como nocturnas, de sus habitantes. La asistencia a los bailes y a las funciones de teatro, al circo, a los toros o a los gallos, formaba parte de una cotidianidad. Entre esta cultura popular germina un tipo de teatro que gozaba de mucha popularidad. Estas pequeñas obras se denominaban género chico, se trataba de una derivación del teatro hispano que adoptaba una forma de tintas cómicas. Eran sátiras políticas y sociales que podían estar acompañadas de música, y eran representadas en teatros y carpas. Este género, que continuaba la tradición española del melodrama y al representarse continuamente en México se transformó en sketch. Estas representaciones pronto asumirían temas y personajes puramente mexicanos, y al mismo tiempo se incorporó el lenguaje nacional dentro de las obras. Algunos de los mejores representantes de este género fueron Leopoldo Beristain, Lupe Rivas Cacho, Roberto Soto, Joaquín Pardavé, Delia Magaña, Armando Soto La Marina, Manuel Medel, Mario Moreno y Jesús Martínez. La carpa donde comúnmente estaban representadas estas sátiras eran recintos donde se rompía la cuarta pared que separaba al actor del público para poder establecer un diálogo improvisado con el personaje que se encontraba en el escenario. Lo que caracterizó al género chico fue que, por primera vez, en los palcos o en la gallola, se reunieron las clases sociales diversas.
catrines, burócratas, funcionarios, intelectuales y militares. Aunque en su mayoría los asistentes eran la clase obrera, gracias a que los precios eran de fácil acceso. El género dramático también se desarrolla, surgieron comedias y melodramas de la mano de los mejores poetas mexicanos como Amado Nervo y de dramaturgos como Julio Jiménez Rueda, que destacó por su elegante sobriedad y fina observación, como en La silueta del humo, y por sus atribuciones a la formación actoral profesional. Los temas que trataban la mayoría de los autores de la época eran de índole política, a diferencia del género chico, en el género dramático existieron diversas dificultades para ser escrito y representado debido a la censura a la que se enfrentaban los dramaturgos de la dictadura porfirista. Después de la Revolución Mexicana se gestaron numerosos grupos teatrales y literarios interesantes como el Grupo de los 7 Autores, el Ulises, el Orientación, el Teatro de los Trabajadores, el Teatro de Ahora y la Comedia Mexicana. El teatro en su libre expresión sufrió un abandono, ya que en esta etapa se vio influenciado por los intereses de los grupos económicos que lo sustentan como lo era el Estado y la Iglesia. Aunque también se puede encontrar autores que se apegaron a una escritura de las realidades que acontecían en la nación según su enfoque particular. Ejemplo de ellos eran Rodolfo Usigli con El Gesticulador, Mauricio Magdaleno con El Pájaro Carpintero, Salvador Novo con Cuauhtémoc, Octavio Paz con La hija de Rapaccini, Vicente Leñero con Pueblo Rechazado, José Revueltas con El Cuadrante de la Soledad, Piedra Dramática, Carlos Fuentes con Orquídeas a la luz de la luna, Emilio Carballido con Rosalba y los Llaveros y Juan Tovar La Madrugada. Para finales del siglo XX los géneros que se desarrollaron con mayor éxito fueron el drama histórico, el melodrama y el sainete, eran obras novedosas y audaces debido a lo natural y realista de la creación literaria y de los montajes escénicos. El teatro del nuevo siglo. Desde el siglo XIX se realizaron esfuerzos por crear una compañía nacional patrocinada por el Estado, que tuviera recintos oficiales para la representación de sus obras. Trascendente fue la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, con sus departamentos en distintas disciplinas artísticas. El nacimiento de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en 1934, y de la Unión de Cronistas de Teatro y Música. En 1923, bajo el mando de María Teresa Montoya, se creó la Compañía del Ayuntamiento de la Ciudad de México. La idea evolucionó y en 1972, bajo el seno del INBA, Héctor Azar, director del Departamento de Teatro, creó la Compañía Nacional de Teatro, CNT, y el Centro de Experimentación Teatral, CET, para la preparación y el desarrollo actoral. Asimismo, en 1981, el INBA creó el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, especializado en el estudio del teatro en México. El Instituto Nacional de Bellas Artes desde su nacimiento ha sido el principal canal de comunicación entre el Estado y los hacedores de teatro. Autores como Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Jorge Ibargüengoitia, Héctor Mendoza, Carlos Prieto, Rafael Bernal, Alonso Anaya, representan el esplendor del nuevo ciclo del teatro mexicano. Su obra es un reflejo de un pueblo y sus inquietudes, utilizan un lenguaje expresivo, y manifiestan su esperanza en el teatro. Por primera vez los dramaturgos están formados para hacer teatro y dedicarse a él, el florecimiento es notable y las expectativas muy grandes. Teatro contemporáneo. La crisis de las últimas décadas en la que se ha visto golpeado el teatro se relaciona con temporadas cortas, presupuestos que se esfuman, espacios teatrales cerrados. No obstante, el quehacer y la búsqueda no cesaron en las manos de quienes han dado una fisonomía a los escenarios desde la dramaturgia y la dirección. Las nuevas generaciones recogieron y transformaron las enseñanzas, muchas con la incorporación de diversas técnicas como la circense, la pantomima, y con el uso, cuando los medios lo permiten, de nuevas tecnologías. Los dramaturgos que destacaron como nuevos hacedores de teatro fueron Óscar Liera, Carlos Olmos, Luis Mario Moncada y Felipe Santander, entre otros. El teatro mexicano ha estado en constante cambio y se ha renovado conforme la situación del país ha ido evolucionando, no se ha mantenido desasociado del avance científico y tecnológico, ni de los cambios políticos y sociales.
Si bien ha ido cambiando debido al surgimiento de nuevos medios de comunicación como lo es el cine, la radio y la televisión, esto no ha significado una decadencia en el ámbito escénico. Aunque no se podría decir con exactitud si ha perjudicado o beneficiado la aparición de estas nuevas tecnologías. Bueno, esta fue mi exposición y qué opinan de su país México. Si tienen dudas vuélvanlo a ver en YouTube como Historia del Teatro de México.